Capítulo 1. El niño que sobrevivió. El señor y la señora Dursley, que vivían en el número 4 de Pride Drive, estaban orgullosos de decir que eran muy normales. Afortunadamente, eran las últimas personas que se esperarían encontrar relacionadas con algo extraño o misterioso, porque no estaban para tales tonterías. El señor Dursley era el director de una empresa llamada Granning, que fabricaba taladros. Era un hombre corpulento y rollizo, casi sin cuello, aunque con un bigote inmenso. La señora Dursley era delgada, rubia y tenía el cuello casi el doble del largo de lo habitual, lo que le resultaba muy útil, ya que se pasaba la mayor parte del tiempo estirándolo por encima de la valla de los jardines de los vecinos. Los Dursley tenían un hijo pequeño llamado Dudley, y para ellos no había un niño mejor en el mundo. Los Dursley tenían todo lo que querían, pero también guardaban un secreto, y su mayor temor era que lo descubrieran. No habrían soportado que supieran lo de los Potter. El señor y la señora Potter eran familiares. La señora Potter era hermana de la señora Dursley, pero no se veían desde hacía años. Tanto era así que la señora Dursley fingía que no tenía hermana, porque su hermana y su marido, un completo inútil, eran lo más opuesto a los Dursley que se pudiera imaginar. Los Dursley se estremecían al pensar qué dirían los vecinos si los Potter aparecieran por la acera. Sabía que los Potter también tenían un hijo pequeño, pero nunca lo habían visto. El niño era otra buena razón para mantener alejados a los Potter. No querían que Dursley se juntara con un niño como aquel. Cuando el señor y la señora Dursley se despertaron, el sobrio y gris martes en el que nuestra historia comienza, no había nada en aquel cielo nublado que sugiriera los acontecimientos extraños y misteriosos que poco después tendrían lugar en toda la región. El señor Dursley canturreaba mientras se ponía su corbata más sosa para ir al trabajo, y la señora Dursley parloteaba alegremente mientras instalaba al ruidoso Dudley en la trona. Ninguno vio al gran búho pardo que pasaba volando por la ventana. A las 8:30, el señor Dursley cogió su maletín, besó a la señora Dursley en la mejilla y trató de despedirse de Dudley con un beso, aunque no pudo, ya que el niño tenía un berrinche y estaba arrojando los cereales contra las paredes. «Pillastre», dijo entre dientes el señor Dursley mientras salía de la casa. Se metió en su coche y se alejó del número 4. Al llegar a la esquina, percibió el primer indicio de que sucedía algo raro. Un gato estaba mirando un plano de la ciudad. Durante un segundo, el señor Dursley no se dio cuenta de lo que había visto, pero luego volvió la cabeza para mirar otra vez. Sí había visto un gato atigrado en la esquina de Pride Drive, pero no se veía ningún plano. ¿En qué había estado pensando? Debía de haber sido una ilusión óptica. El señor Dursley parpadeó y contempló al gato. Este le devolvió la mirada, mientras el señor Dursley daba la vuelta a la esquina y subía. Por la calle observó al gato por el espejo retrovisor. En aquel momento el felino estaba leyendo el rótulo que decía Pride Drive. No podía ser, los gatos no saben leer los rótulos ni los planos. El señor Dursley negó con la cabeza y alejó al gato de sus pensamientos. Mientras iba a la ciudad en coche, no pensó más que en el gran pedido
de taladros que le esperaba ese día. Pero en las afueras ocurrió algo que apartó los taladros de su mente. Mientras esperaba en el habitual embotellamiento matutino, no pudo dejar de advertir una gran cantidad de gente vestida de forma extraña, individuos con capa. El señor Dursley no soportaba a la gente que vestía de forma ridícula, a los conjuntos que llevan los jóvenes. Supuso que debía de ser una moda nueva. Tamborileó con los dedos sobre el volante y su mirada se posó en unos desconocidos que estaban cerca de él. Cuchicheaban entre sí, muy excitados. El señor Dursley se enfureció al darse cuenta de que dos de ellos no eran jóvenes. Vamos, uno incluso era mayor que él. Y vestía con una capa verde esmeralda. ¡Qué valor! Pero entonces se le ocurrió que debía de ser alguna tontería publicitaria. Era evidente que aquella gente hacía una colecta para algo. Sí, tenía que ser eso. El tráfico avanzó y unos minutos más tarde el señor Dursley llegó al aparcamiento de Granning pensando nuevamente en sus taladros. El señor Dursley siempre se sentaba de espaldas a la ventana, en su oficina del 9º piso. Si no hubiera sido así, aquella mañana le habría costado concentrarse en los taladros. No vio los búhos que volaban en pleno día, aunque en la calle sí que los veía, y los señalaba con la boca abierta todo el mundo, mientras las aves desfilaban de un lado a otro. La mayoría de aquellas personas no habían visto un búho ni siquiera de noche. Sin embargo, el señor Dursley tuvo una mañana completamente normal, sin búhos. Gritó a 5 personas, hizo llamadas telefónicas importantes y volvió a gritar. Estuvo de muy buen humor hasta la hora de la comida, cuando decidió estirar las piernas y dirigirse a la panadería que estaba en la acera de enfrente. Había olvidado a la gente con capa hasta que pasó cerca de un grupo que estaba al lado de la panadería. Al pasar miró enfadado. No sabía por qué, pero lo ponía nervioso. Aquel grupo también susurraba con agitación y no llevaba ninguna hucha. Cuando regresó con un donut gigante en una bolsa de papel, alcanzó a oír unas pocas palabras de su conversación. Los Potter, exacto, eso es lo que he oído. Sí, su hijo, Harry. El señor Dursley se quedó petrificado. El temor lo invadió. Se volvió hacia los que murmuraban, como si quisiera decirles algo, pero se contuvo. Se apresuró a cruzar la calle y echó a correr hasta su oficina. Dijo a gritos a su secretaria que no quería que le molestaran. Cogió el teléfono y cuando casi había terminado de marcar los números de su casa, cambió de idea. Dejó el aparato y se atusó el bigote mientras pensaba. ¿No estaba comportándose como un estúpido? Potter no era un apellido tan especial. Estaba seguro de que había muchísimas personas que se apellidaban Potter y que tenían un hijo llamado Harry. Y pensándolo mejor, ni siquiera estaba segura de que su sobrino se llamara Harry. Nunca había visto al niño. A lo mejor se llamaba Harvey o Harold. No valía la pena preocuparse y mucho menos preocupar a la señora Dursley. Siempre se trastornaba mucho ante cualquier mención de su hermana y no podía reprochárselo si él hubiera tenido una hermana así. Pero de todos modos, aquella gente con capa...
Aquella tarde le costó concentrarse en los taladros y cuando dejó el edificio a las 5 en punto, estaba todavía tan preocupado que, sin querer, chocó con un hombre que estaba en la puerta. «Perdón», gruñó, mientras el diminuto viejo se tambaleó y casi caía al suelo. Segundos después, el señor Dursley se dio cuenta de que el hombre llevaba una capa violeta. No parecía disgustado por el empujón. Al contrario, su rostro se iluminó con una amplia sonrisa, mientras decía con una voz tan chillona que llamaba la atención de los que pasaban: «No se disculpe, mi querido señor, porque hoy nada puede molestarme. Hay que alegrarse porque quien usted sabe finalmente se ha ido. Hasta los Muggle como usted deberían celebrar este día». Y el anciano abrazó al señor Dursley y se alejó. El señor Dursley se quedó completamente helado. Lo había abrazado un desconocido y, por si fuera poco, lo había llamado Muggle, fuera lo que fuera aquello. Estaba desconcertado. Se propuso, al subir al coche y dirigirse hasta casa, deseando que todo fueran imaginaciones suyas, algo que nunca había deseado antes porque no aprobaba la imaginación. Cuando entró en el camino del número 4, lo primero que vio, y eso no mejoró su humor, fue el gato atigrado que había encontrado por la mañana. En aquel momento estaba sentado en el muro de su jardín. Estaba seguro de que era el mismo, pues tenía unas líneas idénticas alrededor de los ojos. «¡Fuera!», dijo el señor Dursley con voz alta. El gato no se movió, solo le dirigió una mirada severa. El señor Dursley se preguntó si aquello era un comportamiento normal en un gato. Trató de calmarse y entró en casa. Todavía seguía diciendo que no iba a decirle nada a su esposa. La señora Dursley había tenido un día muy bueno y normal. Mientras comían, le informó de los problemas de la señora de la puerta contigua con su hija y le contó que Dudley había aprendido una nueva frase: «No lo haré». El señor Dursley trató de comportarse con normalidad. Una vez que acostaron a Dudley, fue al salón a tiempo para ver el informativo de la noche. Y por último, observadores de pájaros por todas partes han informado de que búhos del país han presentado una conducta poco habitual. Pese a que los búhos habitualmente cazan durante la noche y es muy difícil verlos a la luz del día, se han producido cientos de avisos sobre el vuelo de estas aves en todas direcciones. Desde la salida del sol, los expertos no son capaces de explicar el motivo por qué los búhos han cambiado sus horarios de sueño. El locutor se permitió una mueca irónica, muy misterioso. Y ahora de nuevo con Jim McGuffin, el pronóstico del tiempo. ¿Habrá una lluvia de búhos esta noche, Jim? Bueno, Ted, dijo el meteorólogo, eso no lo sé. Pero no solo los búhos han mostrado hoy una actitud extraña. Telespectadores de lugares tan apartados como Kent o Yorkshire han telefoneado para decirme que, en lugar de la lluvia que prometí ayer, ha caído un chaparrón de estrellas fugaces. Tal vez la gente ha comenzado a celebrar antes de tiempo la noche de las hogueras. Es la semana que viene, señores, pero puedo prometerles una noche lluviosa para hoy. El señor Dursley se quedó congelado en su sillón. Estrellas fugaces por toda Gran Bretaña, búhos volando a la luz del día y aquel rumor
aquel cuchicheo sobre los Potter, la señora Dursley entró en el comedor con 2 tazas de té. Aquello no iba bien, tenía que decirle algo a su esposa. Se aclaró la garganta con nerviosismo. Petunia, querida, ¿has sabido últimamente algo de tu hermana? Como había esperado, la señora Dursley pareció molesta y enfadada. Después de todo, solían fingir que ella no tenía hermana. No, respondió en tono cortante. ¿Por qué? Hay cosas muy extrañas en las noticias, masculló el señor Dursley. Búhos, estrellas fugaces. Y hoy había en la ciudad mucha gente de aspecto raro. ¿Y qué? Interrumpió bruscamente la señora Dursley. Bueno, he pensado quizá que podría tener algo que ver con, ya sabes, su grupo. La señora Dursley bebió el té con los labios fruncidos. El señor Dursley se preguntó si se atrevería a decirle lo que había oído del apellido Potter. No, no se atrevía. En lugar de eso, dijo tratando de parecer despreocupado. El hijo de ellos debe tener la edad de Dudley, ¿no? Eso creo, respondió la señora Dursley con rigidez. ¿Y cómo se llamaba? Howard, ¿no? Harry. Un nombre vulgar y horrible, si quieres mi opinión. Oh, sí, dijo el señor Dursley con una espantosa sensación de abandono. Sí, estoy de acuerdo. No dijo nada más sobre el tema y subieron a acostarse. Mientras la señora Dursley estaba en el cuarto de baño, el señor Dursley se acercó lentamente hasta la ventana del dormitorio y escudriñó el jardín delantero. El gato todavía estaba allí, mirando con atención hacia Pride Drive, como si estuviera esperando algo. ¿Se estaba imaginando cosas o todo aquello podía tener algo que ver con los Potter? Si fuera así, si se descubría que ellos eran parientes de... Bueno, creía que no podría soportarlo. Los Dursley se fueron a la cama. La señora Dursley se quedó dormida rápidamente, pero el señor Dursley permaneció despierto todo un buen rato, dándole vueltas a la cabeza. Su último y consolador pensamiento, antes de quedarse dormido, fue que, aunque los Potter estuviesen implicados en aquellos sucesos, no había razón para que se acercaran a él o a la señora Dursley. Los Potter sabían muy bien lo que él y Petunia pensaban de ellos y de los de su clase. No veía cómo él y Petunia podrían mezclarse en cualquier cosa que tuviera que ver con ellos. Bostezó y se dio la vuelta. No, no podría afectarles a ellos. ¡Qué equivocado estaba! El señor Dursley cayó en un sueño intranquilo. Pero el gato estaba sentado en la pared del jardín y no mostraba señales de adormecimiento. Estaba tan inmóvil como una estatua y con los ojos fijos sin pestañear en una esquina de Pride Drive. Apenas tembló cuando se cerró la puerta de un coche en la calle de al lado, ni cuando los búhos volaron sobre su cabeza. La verdad es que el gato no se movió hasta la medianoche. Un hombre apareció en la esquina que el gato había estado observando y lo hizo tan súbita y silenciosamente que se podría pensar que había surgido de la tierra. La cola del gato se agitó y sus ojos se entornaron. En Pride Drive nunca se había visto un hombre como aquel. Era alto y delgado y muy anciano a juzgar por el pelo y la barba plateados, tan largos que habría podido sujetárselos con el cinturón. Llevaba una túnica larga, una capa de color púrpura que barría el suelo y botas con tacón alto y hebillas.
Sus ojos azules eran claros y brillantes y centelleaban detrás de unas gafas de cristales de media luna. Y su nariz era muy larga y torcida, como si se la hubieran fracturado alguna vez. El nombre de aquel hombre era Albus Dumbledore. Albus Dumbledore no podía parecer más fuera de lugar. Pero no se dio cuenta. Estaba muy ocupado revolviendo en su capa, buscando algo, pero pareció darse cuenta que lo observaban, porque de pronto miró al gato, que todavía lo contemplaba con fijeza desde la otra parte de la calle. Por alguna razón, ver al gato pareció divertirlo. Rió entre dientes y murmuró: «Debería haberlo sabido». Encontró en su bolsillo interior lo que estaba buscando. Parecía un encendedor de plata. Lo abrió, lo sostuvo alto en el aire y lo encendió. La luz más cercana de la calle se apagó con un leve estallido. Lo encendió otra vez y la siguiente farola quedó a oscuras. 12 veces hizo funcionar el apagador, hasta que las únicas luces que quedaban en toda la calle fueron 2 puntitos lejanos, los ojos del gato que lo observaban. Si alguien hubiera mirado por la ventana en aquel momento, aunque fuera la señora Dursley con sus ojos como cuencas, pequeños y brillantes, no habría podido ver lo que sucedía en la calle. Dumbledore volvió a guardar el apagador dentro de su capa y fue hacia el número 4 de la calle, donde se sentó en un muro cerca del gato. No lo miró, pero después de un momento se dirigió a él y le habló. «Me alegro de verla aquí, señora profesora McGonagall». Se volvió para sonreír al gato, pero éste había desaparecido. En su lugar, le dirigía la sonrisa a una mujer de aspecto severo, que llevaba gafas de montura cuadradas idénticas a las líneas que había alrededor de los ojos del gato. La mujer había llevado una capa de color esmeralda. Su cabello negro estaba recogido en un moño. Parecía claramente disgustada. «¿Cómo ha sabido que era yo?», preguntó. «Mi querida profesora, nunca he visto un gato tan tieso». «Usted también estaría tieso si llevara todo el día sentado sobre el muro de ladrillo», respondió la profesora McGonagall. «¿Todo el día? ¿Cuándo podría haber estado de fiesta? Debo de haber pasado por una docena de celebraciones y fiestas en mi camino hasta aquí». La profesora McGonagall resopló enfadada. «Oh, sí, todos estaban de fiesta, de acuerdo», dijo con impaciencia. «Yo creía que sería un poquito más prudente, pero no. Hasta los muggles se han dado cuenta de que algo sucede. Ha salido en las noticias». Torció la cabeza en dirección a la ventana del oscuro salón de los Dursley. «Lo he oído. Bandadas de búhos, estrellas fugaces». «Bueno, no son totalmente estúpidos. Tenían que darse cuenta de algo. Estrellas fugaces cayendo en Kent. Seguro que ha sido de Dedalus Dickley. Nunca ha tenido mucho sentido común». «No puede reprochárselo», dijo Dumbledore en tono afable. «Hemos tenido tan poco que celebrar durante 11 años». «Ya lo sé», respondió irritada la profesora McGonagall, «pero esta no es una razón para perder la cabeza. La gente se ha vuelto completamente descuidada. Sale a la calle en plena luz del día,
Ni siquiera se pone ropa de muggles. Intercambian rumores. Lanzó una mirada cortante de soslayo hacia Dumbledore, como si esperaba que éste le contestara algo. Pero como no lo hacía, continuó hablando. Sería extraordinario que el mismo día que quien usted sabe parece haber desaparecido, por fin, los muggles lo descubrieran todo sobre nosotros, porque realmente se ha ido, ¿no, Dumbledore? Es lo que parece, dijo Dumbledore. Tenemos mucho que agradecer. ¿Le gustaría tomar un caramelo de limón? ¿Un qué? Un caramelo de limón. Es una clase de dulce de los muggles que me gusta mucho. No, muchas gracias, respondió con frialdad la profesora McGonagall, como si considerara que aquel no era un momento apropiado para caramelos. Como le decía, aunque quien usted sabe se haya ido, mi querida profesora, estoy seguro de que una persona sensata como usted puede llamarlo por su nombre, ¿verdad? Todas estas tonterías de llamarlo quien usted sabe, durante 11 años he intentado persuadir a la gente para que lo llamaran por su verdadero nombre, Voldemort. La profesora McGonagall se echó hacia atrás con temor, pero Dumbledore, ocupado en desenvolver 2 caramelos de limón, pareció no darse cuenta. Todo resulta muy confuso si seguimos llamándolo quien usted sabe. Nunca encontraré ningún motivo para temer pronunciar un nombre, el nombre de Voldemort. Sé que usted no tenía ningún problema, observó la profesora McGonagall, entre la exasperación y la admiración. Pero usted es diferente. Todos saben que al único a quien a quien Voldemort temía, era usted. Me está halagando, dijo con calma Dumbledore. Voldemort tenía poderes que yo nunca tuve. Solo porque usted es demasiado, noble para utilizarlos. Menos mal que está oscuro. Si no me ruborizaría tanto que quedaría atrás cuando me ruboricé porque la profesora Pomfrey me dijo que le gustaban mis nuevas orejeras. La profesora McGonagall le lanzó una mirada dura antes de hablar. Los búhos no son nada comparados con los rumores que corren por ahí. ¿Sabe lo que todos dicen sobre la forma en que desapareció, sobre lo que finalmente lo detuvo? Parecía que la profesora McGonagall había llegado al punto que deseaba saber. La verdadera razón por la que había esperado todo el día en una fría tapia, pues ni como gato ni como mujer habían mirado nunca a Dumbledore con tan intensidad como lo hacía en aquel momento. Era evidente que, fuera lo que fuese aquello que todos decían, no iba a creerlo hasta que Dumbledore le dijera que era verdad. Dumbledore, sin embargo, estaba eligiendo otro caramelo y no le respondió. Dicen, insistió, que la pasada noche Voldemort apareció en Godric Hollow. Iba a buscar a los Potter. El rumor es que Lily y James Potter estaban ahí y que están muertos. Dumbledore inclinó la cabeza. La profesora McGonagall se quedó boquiabierta. Lily y James, no puedo creerlo. No quiero creerlo. Oh, Albus. Oh, Dumbledore. ¡Qué horror! Y le dio una palmada Dumbledore en la espalda a Minerva.
Lo sé, dijo con tristeza. A la profesora McGonagall le temblaba la voz cuando continuó. Eso no es todo. Dicen que le quiso matar al hijo de los Potter, a Harry, pero no pudo. No pudo matar a ese niño. Nadie sabe por qué ni cómo, pero dicen que como no pudo matarlo, el poder de Voldemort se rompió y que esa es la razón por la que se ha ido. Dumbledore asintió con la cabeza apesadumbrado. Es verdad, tartamudeó la profesora McGonagall. Después de todo lo que hizo, de toda la gente que mató, no pudo matar a un niño. El asombro, entre todas las cosas que podrían detenerlo, es asombroso. Pero, ¿cómo sobrevivió Harry? En el nombre del cielo. Solo podemos hacer conjeturas, dijo Dumbledore. Tal vez nunca lo sepamos. La profesora McGonagall sacó un pañuelo con puntilla y se lo pasó por los ojos por detrás de las gafas. Dumbledore resopló mientras sacaba un reloj de oro del bolsillo y lo examinaba. Era un reloj muy raro. Tenía 12 manecillas y ningún número. Pequeños planetas se movían por el perímetro del círculo, pero para Dumbledore debía de tener algún sentido, porque lo guardó y dijo: Hagrid se retrasa. Imagino que fue él quien le dijo que yo estaría aquí, ¿no? Sí, dijo la profesora McGonagall. Y yo me imagino que usted no va a decirme por qué entre tantos lugares tenía que venir precisamente aquí. He venido a entregar a Harry a su tía y a su tío. Son la única familia que le queda ahora. ¿Quiere decir? No puede referirse a la gente que vive ahí, gritó la profesora, poniéndose en pie de un salto y señalando al número 4. Dumbledore, no puede. He estado observándolos todo el día. No podría encontrar gente más distinta de nosotros. ¿Y ese niño que tiene? Lo he estado observando, dando patadas a su madre mientras subía la escalera, pidiendo caramelos a gritos. Harry Potter no puede vivir ahí. Es el mejor lugar para él, dijo Dumbledore con firmeza. Sus tíos podrán explicárselo todo cuando sea mayor. Les he escrito una carta. ¿Una carta?, repitió la profesora McGonagall volviendo a sentarse. Dumbledore, ¿de verdad cree que puede explicarlo todo en una carta? Esa gente jamás comprenderá a Harry. Será famoso, una leyenda. No me sorprendería que el día de hoy fuera conocido en el futuro como el día de Harry Potter. Escribirán libros sobre él. Todos los niños del mundo conocerán su nombre. Exactamente, dijo Dumbledore, con mirada muy seria por encima de sus gafas. Sería suficiente para marear a cualquier niño. Famoso antes de saber hablar y andar. Famoso por algo que ni siquiera recuerda. No se da cuenta de que será mucho mejor que crezca lejos de todo hasta que esté preparado para asimilarlo. La profesora McGonagall abrió la boca, cambió de idea, tragó y luego dijo: Sí, tiene razón, por supuesto. Pero, ¿cómo va a llegar el niño hasta aquí, Dumbledore? De pronto observó la capa del profesor, como si pensara que podía tenerlo escondido a Harry. Hagrid lo traerá. ¿Le parece sensato confiar a Hagrid algo tan importante como eso? A Hagrid le confiaría hasta mi vida, dijo Dumbledore. No estoy diciendo
que no sea un hombre de buen corazón, dijo a regañadientes la profesora McGonagall. Pero no me dirá que no es un poco descuidado. Tiene la costumbre de... ¿Qué ha sido eso? Un ruido sordo rompió el silencio que los rodeaba. Fue haciéndose más fuerte mientras miraba a ambos lados de la calle, buscando alguna luz. Aumentó hasta ser un rugido mientras los dos miraban hacia el cielo, y entonces una pesada moto cayó del aire y aterrizó en la calzada frente a ellos. La moto era inmensa, pero en comparación con el hombre que la conducía, parecía un juguete. Era 2 veces más alto que un hombre normal y al menos 5 veces más ancho. Se podía decir que era demasiado grande y además tan desaliñado, cabello negro, largo y revuelto, y una barba que le cubría casi toda la cara. Sus manos tenían el mismo tamaño que unas tapas de cubo de basura, y sus pies, calzados con botas de cuero, parecían crías de delfín. En sus enormes brazos musculosos sostenía un bulto envuelto en mantas. «Hagrid», dijo Dumbledore aliviado, «por fin. ¿Y dónde has conseguido esa moto?» «Me la ha prestado, profesor Dumbledore, el joven Sirius». «Lo he traído, señor». «¿No ha sido un problema llegar hasta aquí?» «No, señor. La casa estaba casi destruida, pero lo he sacado antes de que los Muggle comenzaran a aparecer. Se ha quedado dormido mientras volábamos sobre Bristol». Dumbledore y la profesora McGonagall se inclinaron sobre las mantas. Entre ellas se veía un niño pequeño, profundamente dormido, bajo una mata de pelo negro azabache. Sobre la frente, pudiendo ver una cicatriz con forma curiosa, como de un relámpago. «¿Ha sido aquí donde...?» susurró la profesora McGonagall. «Sí», respondió Dumbledore, «tendrá esa cicatriz para siempre. ¿No puede usted hacer nada, Dumbledore? Aunque pudiera, no lo haría. Las cicatrices pueden ser útiles. Yo tengo una en la rodilla izquierda que es un diagrama perfecto del metro de Londres». «Bueno, déjalo aquí, Hagrid. Es mejor que terminemos con esto». Dumbledore se volvió hacia la casa de los Dursley. ¿Puedo despedirme de él, señor?», propuso Hagrid. Inclinó la gran cabeza desgreñada sobre Harry y le dio un beso, raspándole con la barba. Entonces, súbitamente, Hagrid dejó escapar un aullido como si fuera un perro herido. «Shh», siseó la profesora McGonagall, «vas a despertar a todos los Muggle». «Lo siento», lloriqueó Hagrid, y se limpió la cara con un gran pañuelo. «Pero no puedo soportarlo. Lily y James muertos, y el pobrecito Harry tendrá que vivir con Muggles». Sí, es todo muy triste, pero domínate, Hagrid, o van a descubrirnos», susurró la profesora McGonagall, dándole una palmadita en el brazo mientras Dumbledore pasaba sobre la verja del jardín e iba hasta la puerta que había enfrente. Dejó suavemente a Harry en el umbral, sacó una carta de su capa y la escondió entre las mantas del niño, y luego volvió con los otros dos. Durante un largo minuto los tres contemplaron al pequeño bulto. Los hombros de Hagrid se estremecieron. La profesora McGonagall parpadeó. Con furia, la luz titilante
de los ojos de Dumbledore irradiaba habitualmente una fuerza, pero lo abandonó por un segundo. Bueno, dijo al fin Dumbledore, ya está. No tenemos nada que hacer aquí. Será mejor que nos vayamos y nos unamos a las celebraciones. Ajá, respondió Hagrid con voz ronca. Más vale que me deshaga de esta moto. Buenas noches. La profesora McGonagall, profesora Dumbledore. Hagrid se sacó las lágrimas con una manga de la chaqueta y se subió a la moto y accionó con el pie la palanca para poner el motor en marcha. Con un estrépito se elevó por el aire y desapareció en la noche. Espero que nos veamos pronto, profesora McGonagall, dijo Dumbledore, saludándola con una inclinación de cabeza. La profesora McGonagall se sonó la nariz por toda respuesta. Dumbledore se volvió y se marchó calle abajo. Se detuvo en la esquina y levantó el apagador de plata. Lo hizo funcionar una vez y otra hasta que las luces de la calle se encendieron todas. De manera que Pride Drive se iluminó con un resplandor anaranjado y pudo ver a un gato atigrado que se escabullía por una esquina en el otro extremo de la calle. También pudo ver el bulto de mantas en el escalón de casa número 4. Buena suerte, Harry, murmuró. Dio media vuelta y, con un movimiento de capa, desapareció. Una brisa agitó los pulcros setos de Pride Drive, que se disponía así en el silencio a apagarse durante todo el día. Harry Potter se dio la vuelta entre las mantas sin despertarse. Una mano pequeña se cerró sobre la carta y el niño siguió durmiendo, sin saber que era famoso, sin saber que al cabo de unas pocas horas lo despertaría el grito de la señora Dursley, cuando abriera la puerta principal para sacar las botellas de leche, ni que iba a pasar las próximas semanas siendo pinchado y pellizcado por su primo Dudley. No podía saber tampoco que en aquel mismo momento las personas que se reunían en secreto por todo el país estaban levantando sus copas y diciendo con voces quedas: «Por Harry Potter, el niño que sobrevivió».